CFJ, Chicago Heights. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La librería Vida Nueva, que está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554, te invita este sábado al evento de familia con Juan Carlos Palominos, Arlín González, Transformando Mujeres, y habrá payasos para los niños. Es totalmente gratis. Te esperamos. Te invitamos a visitar la librería Vida Nueva, donde podrás encontrar desde productos exclusivos hasta los últimos lanzamientos editoriales y musicales. Todo ello en un ambiente agradable, donde podrás leer, escuchar música, ver videoclips. Te esperamos en el 2909 al norte de la Central Avenue en la ciudad de Chicago, Illinois, con teléfonos 773-481-2554. Ahora puedes visitar nuestra página en Facebook, Librería Cristiana Vida Nueva, 773-481-2554. Y venga lo que te toque y recibe la... Sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Muy buenos días, es un gran privilegio estar en esta mañana, aquí en esta hermosa emisora Radio Visión, y a poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. A petición del pastor Gallegos, estamos aquí en esta mañana haciendo nuestro trabajo, para lo cual el Señor nos ha llamado. Soy el pastor Israel Rivera, pastor de la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la Avenida Western en Chicago. Y tal como se me pidió, hablar un poco acerca de lo que es la Biblia en sí. No estaba yo enterado que este es el mes de la Biblia, pero bueno, el pastor me lo recordó el lunes que estuvimos por acá predicando, y dice: este es el mes que se dedica a la Biblia. Y bueno, bendito sea Dios, hay un mes en que se hace énfasis a ello, pero lo importante para nosotros como creyentes es poder disfrutar de la lectura de ella todos los días. Les saludo de parte de todos los hermanos en la iglesia, y quiero por favor, si usted tiene su Biblia, si puede abrirla, vamos a dar inicio con ella a 4 cosas o testimonios internos de lo que es la Biblia y lo que puede hacer en el corazón. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permítame orar, por favor. Soberano Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Mi Dios, con temor y temblor nos proponemos enseñar tu santa palabra. Y como no es nada liviano, Señor, pedimos por favor que tú obres en este momento, Señor, y que tu Santo Espíritu, como solamente Él lo sabe hacer, haga, Señor, con tu palabra lo que es preciso que se haga en este día. Glorifícate, Señor, y edifica las vidas de aquellos, Señor, que con disposición de corazón están buscándote. Te amamos, Padre, y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Él. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar quiere decir comunicar conocimientos, ideas y habilidades a otro que no las tiene.
con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. La palabra de Dios imparte entonces esos conocimientos, esas ideas y habilidades para que se haga uso de ellas. Hay que ser humilde para dejarse enseñar y hay que reconocer que no nacimos sabiendo, ni la enseñanza viene del aire. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios tiene la virtud de sabernos enseñar correctamente. Luego añade ahí, dice que es útil para redarguir. Redarguir es tomar el argumento de otra persona y usarlo en su propia contra. Es decir, como dejar sin argumento habiendo refutado estas cosas por la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10 dice la palabra del Señor así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una arma que Dios ha dado, dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La palabra de Dios no solamente enseña, pero redarguye, porque refuta todo argumento humano para traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios también sirve o es útil para corregir. Y corregir quiere decir señalar una falta, error o defecto con la intención de quitarla o enmendarla. La palabra de Dios expresa severamente la desaprobación a algún hecho u obra. Tenemos nosotros en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, un ejemplo, hermanos, de cuando alguien fue corregido. Y repito, la corrección es expresar severamente la desaprobación de ciertos hechos o actitudes. En Hechos capítulo 8 y versículo 9 dice la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La Biblia dice que este hombre había creído cuando veía las señales y milagros que se hacían, pero ahora él quería comprar el don de Dios con dinero. Y la Biblia, hermano, es útil para corregir, y corregir es expresar severamente desaprobación sobre algún hecho o conducta. Y Simón el mago es corregido severamente. No fue Pedro quien se equivocó, fue Simón el mago quien pensaba que podía recibir algo de Dios con dinero. Esa es la corrección. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, pero además dice
para instruir. La instrucción es también enseñanza, pero es dada de manera sistemática y ordenada, o sea, por categorías o en temas, a fin de que el instruido lo entienda mejor y lo ponga en práctica. Ahora bien, ¿por qué es la palabra de Dios útil para todo lo anterior? Porque es inspirada por Dios. No es porque simplemente se haya procurado hacer eso. Dios inspiró su palabra y por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, porque es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 3, versículo 19, dice así la palabra del Señor, y lo tenemos nosotros allí, es aquí en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso la palabra del Señor cuenta con todas estas virtudes de poder enseñar, de poder redarguir, corregir e instruir en justicia. Y lo hace con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña allá en el libro de Jeremías, capítulo 23. Dice la palabra del Señor en el capítulo 23 y versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amados oyentes, si nosotros escudriñamos este pasaje y el contexto de él, nosotros entendemos, hermano, que este verso se encuentra en medio de la protesta divina en contra de aquellos guías que asimismo se habían nominado y elegido como profetas del Señor. En el versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Allí está Dios haciendo mención de esta gente a quien Dios no había enviado, pero ellos estaban corriendo a hablar. 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Este verso se encuentra, hermano, en medio de un contexto en el cual Dios está llamando la atención a aquella gente que asimismo se autodenominan profeta. Y él dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El capítulo 23, verso 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Los sueños de cualquier hombre o cualquier religioso comparados con la palabra de Dios son paja. Pero la palabra de Dios, dice ahí, es trigo. Las palabras de los autodenominados profetas son mentiras y lisonjas, dice el verso 30 y 32. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Comparado, repito, con la palabra de Dios, las palabras de los autodenominados profetas son mentiras y lisonjas, pero la palabra de Dios es como fuego y martillo que quebranta la piedra. Los sueños de algunos les servirán de emoción o de entretenimiento a unos pocos, pero la palabra escrita de Dios ha recorrido el mundo, ha sido distribuida y traducido a cientos de idiomas. Ese es trigo. Y dice la palabra del Señor aquí en Proverbios, nos enseña esto, hermanos, en comparación a todos los demás sueños y visiones de otros. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 12 y versículo 6, dice así la palabra del Señor: las palabras de Jehová son
limpias. Pero debemos nosotros recordar, hermano, que este es el trigo que Dios quiere que nosotros comamos. Ahora bien, ¿por qué es como fuego y como martillo? Porque es palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice allí, es viva y eficaz. Estas dos palabras van juntas, porque la primera es la causa de la segunda. Es decir, la palabra de Dios es eficaz porque es palabra viva. Eficaz quiere decir que produce el efecto deseado, que cumple su propósito para el cual es enviada. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Las palabras y sueños de los hombres perece con ellos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En un momento, cuando volvamos después de este comercial, Es lo que ha pasado. por favor, quiero llevarle a el efecto de la palabra de Dios en aquel que cree. Está el rey sentado y lo escucho así decir, es el final, ya es tiempo de juzgar. La librería Vida Nueva, que está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554. Te invita este sábado al evento de familia con Juan Carlos Palominos, Arlín González, Transformando Mujeres, y habrá payasos para los niños. Es totalmente gratis. Te esperamos. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Bien, como decíamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es eficaz porque está viva. Y está viva porque es palabra de Dios. Las palabras y sueños de los hombres han de perecer con ellos. Pero la palabra de Dios dice así: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos nosotros entonces de recordar el poder de la palabra de Dios. Cuando una grande multitud seguía a Jesús, muchos de ellos en alguna ocasión se sintieron dolidos por las palabras que Jesús había hablado. Muchos de ellos ya no permanecieron con él. Pero dice la palabra del Señor aquí: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué había pasado en ellos? Dice la Biblia que algunos habían dicho: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos, hermano, muchos de ellos se ofendieron. Pero los apóstoles, hermano, los que seguían a Jesús verdaderamente, habían llegado a comprender que Jesús tenía palabras de vida. Y brevemente quiero llevarle a un pasaje en donde podemos nosotros ver en práctica el efecto de la palabra de Dios en todo aquel que quiere creer.
Juan capítulo 4 dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En el versículo 10, por causa del tiempo, quiero acortar esto, pero en el versículo 10 encontramos el ofrecimiento del agua de vida. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En el versículo 13 y 14 encontramos nosotros la comparación entre una agua y otra y los dos efectos de ambas. Del agua natural se dice volverá a tener sed. Del agua viva que procedía del Señor se dice no tendrá sed jamás. Y añade, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está diciendo, no solamente ya no tendrá sed, sino que tendrá en abundancia hasta para que otros beban. O sea, tendrá agua que compartir. En el versículo 15, ante aquella grande oferta, la mujer pide que se le dé esa agua. Y aunque pareciera duro, pero si ella quiere de esa agua, tendrá que enfrentar su realidad. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. A la petición de la mujer, Jesús responde, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. No tengo marido. Las propias palabras de la mujer, sus mismas palabras, servirán como testimonio contra ella misma. Versículo 17, la segunda parte, y el verso 18 dice, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La descripción del pozo al que esta mujer había recorrido una y otra vez, se la está poniendo Jesús frente a sus ojos. Ella no había podido saciar su sed. Había recorrido pozo y pozo y pozo, y en el que ahora estaba no tenía ningún compromiso. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amado oyente, ¿sabe usted que esta mujer, en lugar de ofenderse, le adjudica al Señor un título de profeta? Jesús le ha sacado su vida moral a luz y le ha dicho, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ella, en lugar de ofenderse, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 28. Le dijo la mujer, sé que ha de venir, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Por lo que nosotros encontramos en este pasaje, parece que a la mujer le fascinó aquella fuente de agua, tanto que se olvida del agua física y corre a llamar a otros. Aquella mujer apenas había probado la dulzura de la verdad
y ya está brotando de su corazón agua para otros, porque dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las virtudes de la palabra de Dios es que no da lisonjas a nadie, ni le soba el pecado a nadie, ni está tratando de consolar al impío, sino que le presenta su pecado tal como es. Y aquel, como dice la Biblia, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ella ha oído claramente lo que se le ha dicho. En ese breve momento, las palabras del Señor obran en ella todo aquello que mencionamos en los puntos anteriores. Le enseñó, le redarguyó, le corrigió y le instruyó. Como fuego le purificó, ya que asintió con el Señor, y como martillo le quebrantó cualquier argumento con el que ella pudiera haber justificado su conducta inmoral. Pero en lugar de eso, corre, porque ha disfrutado lo que es estar libre, lo que es haber encontrado a un hombre no lisonjero, no que tratara de llevarla bien. Ha encontrado a un hombre que le ha sacado a flote la razón de por qué ha andado de fuente en fuente buscando satisfacer su sed y no la ha encontrado. Y como agua viva y eficaz obró en ella aquello para lo cual es enviada la palabra de Dios. Sin adornos y sin lisonjas se le dijo: ve y llama a tu marido. Y se le añadió: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En ella, hermanos, en ella, amado oyente, se ejecutó el poder de la palabra de Dios. La creyó y ahora había corrido a compartirla con otros. Aquella agua viva y eficaz comenzó a saltar de ella, a pesar que solo había recibido un poquitito. Versículo 29 del capítulo 4 dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice la Biblia que ahora hay quienes están viniendo a Jesús, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabe cuánta gente necesita no oír lisonjas, sino saber en realidad cuál es su condición? Esta mujer está disfrutando el agua de vida que el Señor le ha dado, la palabra de Dios. Este es el resultado de haber oído, creído y compartido. Y yo le animo a usted: compre un ejemplar de la Biblia, léala, créala y comparta con otros, porque hay gente que tiene sed de la verdad. Que Dios le bendiga. Lo que hizo mal, ya no habrá otra oportunidad. Tiempo de más tuviste y ahora tendrás que pagar. Tiempo de más tuviste y ahora